obispo. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Señor, te pedimos ilumines esta reunión, nos ilumines a todos, a cada uno de nosotros, para poder continuar en nuestros ministerios, en nuestras respectivas comunidades de fe. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que están hoy aquí estuvieron conmigo la clase pasada? Porque como que recuerdo que éramos más la clase pasada. Sí, Tengo esa impresión. éramos más, pero creo que van a entrar. 11, éramos 11. 11 Sí, éramos. éramos 11, exacto. Pero creo que Éramos 11 y ahora tenemos solo 5. sí, 3, 4, 5, así es. Estaba también el padre John, que creo que por cuestiones de viaje no creo que se logre comunicar. Ah, sí. Bueno, pero él sabe de todo eso, así que no, Sí, no, pero no creo hay que todos los problema. que están hoy aquí estuvieron en la clase anterior. Entonces, cuando ustedes me digan, empezamos. Sí, obispo, empezamos ya. Padre Lino, si nos, Padre Limo, si nos puede usted compartir el primer organigrama que se hace referencia, en donde se hace referencia a la estructura de las parroquias o congregaciones. Son tres organigramas. Muy bien. Si ustedes la pueden, bueno, el padre ya, perfecto, sí, sí, más, padre Limo, si gusta más para que se alcance a ver mejor. Y bueno, ustedes pueden tomar también captura de pantalla, ¿verdad? Bien, los dos temas de hoy pues son la estructura y administración de la Constitución y cánones. Entonces, más que ver la estructura del texto de la Constitución y cánones, y más que ver cómo se administran esos cánones, cómo se aplican, mejor vamos a hablar de algo, a ponerlo, eh, hablar en la práctica de cómo la estructura de la iglesia basada en los cánones o cómo los cánones basada en una estructura histórica de la iglesia, cómo se organiza la Asamblea de Dios, el cuerpo místico de Cristo, cómo la Constitución y cánones de la Iglesia Anglicana de México dan pauta a cómo es que se debe organizar la iglesia. Y entonces vamos a ver directamente, en vez de estar leyendo los textos de los cánones, explicarlo mejor, vamos a verlo gráficamente, cuál es ese resultado, cómo se refleja en la vida real, por así decirlo. Entonces, lo primero que tenemos, hermanos y hermanas, es eh, la estructura de la congregación o parroquia. Entonces, hay elementos básicos que una congregación o parroquia comparten. Es decir, tenemos los laicos, hasta abajo están, no hasta abajo, suena así como que jerarquizado, digamos, a la base, que pues es lo que son los fundamentos de la iglesia. En la base tenemos en esta vida terrenal, pues tenemos a Cristo, ¿verdad? Pero en la vida terrenal tenemos laicos, primeramente, que son miembros inscritos en el rol parroquial. Y todo esto que voy a decir es lo que los cánones dicen, ¿no? O lo marcan, vamos siguiendo lo que los cánones van indicando. Entonces, los laicos, eh, miembros plenos de una congregación anglicana, de una parroquia anglicana, no son quienes van todos los domingos a la iglesia, porque, por ejemplo, aquí en México tenemos muchos laicos y laicas que vienen y no, y comulgan con nosotros, pero nunca han dicho yo soy anglicano, me quiero hacer anglicano.
o me quiero, sí, quiero hacerme anglicano y quiero formalmente ser parte de esta iglesia. Esto es importante a la larga, ¿por qué? Porque cuando hay toma de decisiones a nivel de la parroquia o congregación, pues en teoría los que tienen derecho a voz y voto, pues son los que son anglicanos. O sea, es decir, los que son miembros de esa congregación, pero de una manera, digamos, formal. ¿Cómo se logra esto, esta integración? Les decía yo el otro día que aquí en México, creo que se los decía yo en esta clase, ya no me acuerdo si era en otra, en donde les decía yo, creo que ya recibimos a alguien más, sí tenemos a alguien más que acaba de llegar, bueno, bienvenido. Entonces, bienvenido quien haya llegado ahorita. Entonces decíamos, esta es la estructura de las congregaciones o parroquias. Entonces está a la base de los laicos. Para ser un laico de la iglesia con derecho a voz y voto en las asambleas de la parroquia o de la congregación, la persona puede hacer esto. Una, llegar y decir, yo fui bautizado con agua en el nombre de la Santísima Trinidad en la iglesia romana, en la ortodoxa, en la bautista, en la metodista, en la que ustedes gusten y manden, y decir, aquí está mi fe de bautismo, certificado como se llame, para que quiero que me inscriba usted, padre, quiero que me inscriba en el rol parroquial, en la lista de miembros de la parroquia, que me inscriba ahí. Entonces, una vez que la persona está inscrita, la persona se convierte en y la persona normalmente se supondría que aparte de ser inscrito en la lista de miembros de la parroquia, o de familias, porque luego es una familia completa, normalmente se le dice, bueno, ¿cómo va usted a contribuir? La familia puede decir, me inscribo en la lista de sostenimiento propio, es decir, o de promesa. Eh, yo creo que en la Iglesia Católica Romana, me imagino que es lo que es el diezmo, me imagino, aunque se supone que el diezmo es un 10%, ¿verdad?, de lo que gana uno. Pero aquí, bueno, lo que hacemos es, inscríbase usted en la lista este, de promesa, parroquial o congregacional, en la lista de sostenimiento propio, de sostenimiento propio. Entonces, normalmente uno le dan un sobrecito y le dicen, bueno, aquí está su sobre de mes tras mes, y usted ahí deposita su promesa. Cuando es una promesa, aquí se trata de que uno dice, yo me comprometo a dar X cantidad mensualmente, o quincenalmente, o semanalmente, según sea el caso, pero los sobres normalmente son mensuales. Entonces, bueno, aquí me comprometo a dar esta cantidad mensualmente. Esto es muy anglosajón, ¿verdad? Digo, lo sé por experiencia, después de 40 años de estar en esto, porque los latinos no somos así. Los latinos normalmente decimos, bueno, pues yo voy a dar, no sé, 3,000 pesos en el año, 4,000. Repartidos en tantos meses, tanto. Sí, pero y no lo hacemos. Los latinos no somos así. Somos más de entusiasmo, más de espontaneidad. Entonces, eh, pero bueno, el propósito es decir, con cuánto tú prometes o vas a prometer para el sostenimiento propio de la parroquia. Alguna persona puede decir, mire, yo no le puedo dar dinero, pero yo que vendo tacos en la esquina, pues yo aquí le puedo facilitar los domingos una canastita de tacos, pues, para colaborar a la reunión de los domingos. Al ágape, ¿verdad? A la reunión después del cafecito, en México, tacos, qué sé yo. Estamos en México, entonces ya se imaginarán que, pues aquí estilamos los platillos, ¿no? Las garnachas la vitamina T que le decimos en México. Tacos, tortas, tlacoyos, nombres de todo. En fin, ¿no? Entonces, bueno, decía yo, hay muchas maneras de contribuir. En los países anglosajones sabemos que normalmente es así, sostenimiento propio. Entonces, ¿qué dicen los cánones? Que para que un laico sea miembro de la iglesia es
o porque se inscribe en el rol parroquial, o porque se bautice aquí, ¿verdad? Se haya bautizado aquí, o bien porque se confirme aquí. Bueno, ahora, una cosa es ser miembro laico y otra cosa es ser miembro laico en buen estado. ¿Qué quiere decir miembro laico en buen estado? Que es una persona, esto lo dice el canon, ¿eh? Es una persona que da sostenimiento propio, o sea, de alguna manera colabora, de alguna manera aporta. Dicen las tres T's: tiempo, talento y tesoro. Uno puede tener tiempo y no tener dinero y digo, bueno, te doy tiempo. Ah, no tengo ni tiempo ni tesoro. Bueno, doy mis talentos. Ayudo a pintar, ayudo a poner la instalación eléctrica, qué sé yo, ¿no? Aquí en México, que no es como los países anglosajones, que todo está profesionalizado aquí, pues la gente aprende, es un oficio sin estudios formales y hay gente que hace maravillas en las iglesias y le ahorran mucho dinero a la iglesia. Cuando alguien dice, a ver, yo soy electricista, yo te pongo, pues eso es un dineral que se le ahorra a la iglesia, un carpintero que hace una puerta, ese tipo de cosas. Entonces hay muchas maneras. Entonces, el sacerdote puede decir, sí, este es un laico en buen estado porque sí contribuye al sostenimiento propio, ya sea con talento, con tiempo, con tesoro. Hay otras condiciones, tiene que ser un laico que venga por lo menos Navidad, Pascua y Pentecostés. O sea, ustedes pueden venir todos los domingos y bueno, si el padre los ve va a decir, ah, bueno, pues viene todos los domingos y faltó Pentecostés, Pascua y Navidad. Ok. Pero si alguien solo viene Pascua, Pentecostés y Navidad, esa persona, de acuerdo al canon, es un miembro en buen estado. Eso dice los cánones. Bueno, entonces los laicos, miembros inscritos. Los laicos, obviamente un confirmado, obviamente un bautizado, pues está inscrito en el rol parroquial, ¿verdad? Cuando un laico se cambia de parroquia o de congregación, se supone que el clérigo debe avisarle al otro que lo está transfiriendo y que ahí va su fecha de bautismo y sus datos para que los anote en el rol parroquial de la nueva congregación o parroquia. Bueno, hasta aquí todo claro. ¿Preguntas? Lolis, bienvenida. La reverenda Lolis Huerta. Gracias, obispo. Aquí ando. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, esos son los laicos. Ahora, en cuanto a, dice, hay ministros laicos, lectores laicos. Bueno, a veces el obispo puede comisionar a petición del clérigo de la congregación o parroquia que a un laico, le den cierta instrucción, etcétera, etcétera, y lo equipen para ser un ministro laico o un lector laico, con distintas funciones dentro de la congregación o parroquia. Bueno, ahora, antes de continuar, ¿cuál es la distinción entre una congregación y una parroquia? Una parroquia, una congregación, es una misión organizada de la iglesia. Se organizan, tienen un lugar de donde se reúnen, puede no ser propio, pero lo tienen ellos, una casa de alguien, un terreno de alguien, un edificio de alguien, y y le dan el clérigo lo nombra el obispo, y al clérigo normalmente es pagado por el obispo, dinero de la tesorería diocesana. Entonces, en una misión organizada o congregación, como le decimos nosotros, en el canon se llama misión organizada, en esa congregación o misión organizada, el obispo nombra a la persona encargada. Hay y en esa congregación o misión organizada, para ayudar al clérigo o acompañarlo en las labores de todo tipo que el clérigo considere necesario, se forma la gente puede elegir lo que se llama un comité del obispo. ¿Por qué comité del obispo y no del clérigo o de la parroquia y la congregación? ¿Por qué comité del obispo? Porque en cada misión organizada, el encargado es el obispo. El obispo es encargado de todas las misiones y todas las parroquias.
Pero como no puede estar un obispo al mismo tiempo en todos lados, entonces nombra delegados. Y el delegado que nombra a encargarse de una misión organizada o congregación se llama vicario o clérigo encargado, por así decirlo, pero se llama vicario. Bueno, y es representante del obispo. Entonces, el obispo necesita de gente que le ayude o le aconseje en esa congregación, en esa misión organizada, y ese se va a llamar comité del obispo. No del sacerdote, del obispo. Ahora bien, normalmente una congregación o misión organizada también dar, así como los laicos prometen dar alguna promesa de ayuda para el sostenimiento propio de la congregación o de la misión, también las propias congregaciones y misiones dan una promesa o se comprometen o prometen dar una cierta cantidad a la diócesis. Claro que si no tienen muchos recursos, bueno, pues no es una promesa muy grande, pero pues ¿de dónde creen entonces que va a salir el dinero para pagarles al clérigo que los está atendiendo? Pues de las promesas de las congregaciones o parroquias que tienen más recursos, porque somos como una familia en la fe, nos ayudamos mutuamente. Ahora bien, la parroquia, en cambio, ¿qué es? Pues es también una congregación, pero que tiene, no es misión organizada, es una parroquia. ¿Por qué? Porque tiene más recursos económicos para hacerse de un lugar propio, un edificio propio, pero sobre todo lo que la distingue es que tiene recursos para pagarle a su clérigo. Es decir, el que está a cargo de una parroquia no es un clérigo que no le paga el obispo, se supone que le paga la parroquia. Esa es la gran diferencia. Es decir, una parroquia es autónoma económicamente. Y entonces aquí viene esto, una parroquia si es autónoma económicamente, en teoría tiene más voz y voto en decidir qué clérigo se va a encargar de esa parroquia. Y digo relativamente porque el obispo, siempre en todos los cánones tiene la facultad de vetar a algún posible aspirante a ser rector de esa parroquia. Se llama rector de esa parroquia o párroco. Porque se supone que si una parroquia tiene capacidad económica para escoger, para pagarle a un clérigo, entonces tiene más o menos un derecho, pues, de escoger quién. Así como el antiguo dicho de que el que paga manda, ¿verdad? Aparentemente. No es una empresa, es una iglesia. Y es una iglesia con gobierno episcopal, pues. Entonces, ¿qué hace la parroquia? Puede decir, esto es real, esto que pasa todos los días. La parroquia dice, ay, pues voy a anunciarme en un periodiquito de la Dios de no sé dónde para que empiecen a llegar solicitudes, envíen sus currículums, para ver a quién escogemos. Y hay candidatos y pueden ir y se entrevistan con la parroquia y demás. Y la parroquia dice, bueno, si son muchos, dice, bueno, vamos a escoger 3, mínimo. Una terna, ¿no? Y de esos 3 vamos a escoger, bueno, distintos mecanismos canónicos tienen, o antes o después, pero al final siempre se le someten esos nombres al obispo. ¿Por qué? Porque luego hay cosas que no van a decirle a la junta parroquial, que no se dicen tampoco por cuestión pastoral, prudencia y también por cuestión legal, ¿m? Que luego hay cosas que la junta parroquial dice, ahí voy a preguntar al obispo de estos 3 candidatos a ver cómo son de sacerdotes. No les van a decir nada. No les van a decir. Por cuestión de prudencia pastoral, hasta a veces sigilo de confesión y muchas veces cuestión legal, si es que hay problemas. No les van a decir. Entonces, ¿qué pasa? Por eso el mecanismo que establece el canon.
el obispo, la junta parroquial le dice al obispo, oiga obispo, estos son los 3 nombres o 2 nombres de los candidatos que nos gustaron. O nada más nos gustó uno, pero pues aquí está el nombre para que usted lo cheque, ¿no? Y entonces el obispo agarra el teléfono y le habla al obispo actual, al todavía obispo de esa persona, si es que es un clérigo de fuera, de la diócesis. Y entonces dice, oye, ¿hay algún impedimento? ¿Tú tienes alguna queja este clérigo? O tú dice, en Estados Unidos uno tiene que preguntar, ¿usted lo volvería a contratar? ¿Volvería a dejar que entrara a su diócesis? Y si el obispo de allá dice, ah, sí, no hay problema, si dice, no. Entonces, ese obispo no dijo nada negativo. Solo le preguntaron, ¿usted lo debería dejar que entrara a su diócesis? No, no tiene por qué dar explicaciones, ¿eh? Eso es para protegerse legalmente. En México es diferente, ¿verdad? En México a lo mejor el otro obispo dice, mira, pues es que es buen clérigo, pero pasa esto y esto y esto. Entonces ya uno como obispo va a saber si uno veta o no veta a ese candidato. Sí ha habido ocasiones en que a veces, por eso luego se mandan 2 o 3 nombres, o mínimo 2 o 3, para que entonces el obispo diga, ¿sabes qué? Pues de estos 3, pues estos 2, ahí escoge el que quieres los 2, pero no, porque pues no. Y no dice uno nada, no está uno obligado a decir, dar explicaciones, pues para proteger situaciones, ¿no? De cuestiones familiares y demás. Eh, ¿Hasta aquí preguntas o dudas? Bueno, ahora pasemos al siguiente nivel, a Junta Parroquial o Comité del Obispo. Les comentaba yo que para asesorar al clérigo, que está en la parte de arriba del esquema, párroco vicario, ya habíamos dicho, párroco o rector de una parroquia y vicario de una misión organizada o congregación, como decimos. Entonces tenemos una junta parroquial o comité del obispo. ¿Cómo se forma la junta parroquial o comité del obispo? Bueno, pues en teoría en una asamblea anual se va eligiendo parte y renovando parte de esa junta parroquial y del comité del obispo por el voto de los laicos de esa congregación o de esa parroquia. Y ya dijimos que la condición para que uno tenga pleno derecho a voz y voto en esas asambleas o juntas o reuniones anuales es que uno o sea bautizado anglicano, o sea confirmado en la iglesia anglicana, o bien que haya pedido que su bautismo quede registrado en el rol parroquial o en la lista de la congregación de la misión organizada. Y que uno esté en buen estado, que uno haya ido por lo menos en Pascua, en Navidad y en Pentecostés, y que es de sostenimiento propio. ¿Preguntas, comentarios? Yo pregúntenme lo que quieran, yo no soy no soy muy clericalista, así que pueden preguntarme lo que gusten. Ahí creo que ya entró alguien más, ¿verdad? ¿Quién nos faltaba? ¿Quién entró al último? Samuel ya estaba, Samuel, Lolis, Gregorio, Francisco creo también, Elizabeth creo. Bueno, pues todos bienvenidos, mucho gusto de verlos aquí. Padre Limo, ¿nos puede pasar el siguiente esquema, organigrama, que es el de la diócesis? Por favor. Muy bien. Entonces, a la base de la diócesis tenemos que congregaciones y parroquias. Bueno, mire, ahí yo lo hice y puse congregaciones, se me olvidó poner. Bueno, congregaciones son misiones y parroquias, ¿verdad? Ahí todas juntas. Congregaciones y parroquias es la base de las diócesis, de lo que la diócesis está hecha, ¿verdad? Y también, aparte de las congregaciones que están compuestas de los laicos y clérigos, ¿verdad? También están los clérigos. Y entre los clérigos hay deanes, hay oficiales y comisiones, distintos encargos que el obispo les da. El obispo
es el que nombra a los deanes y a los oficiales diocesanos. Por ejemplo, un oficial de evangelismo, oficial de ecología, oficial de educación cristiana, etcétera, los nombra el obispo. Y las congregaciones ahí están, y luego ese es ese nivel. Ahora bien, sigamos al siguiente nivel: obispo y comité permanente como cuerpo consejero, comité permanente. Bueno, tenemos que en el día a día de la diócesis, en el gobierno y la administración cotidiana de la diócesis, tenemos al obispo con un cuerpo consejero que es el comité permanente. Realmente es un cuerpo consejero. A veces por tradición, ya se entiende que el comité permanente es, a mucha gente lo veo, cree que es una especie como de contrapeso de igual nivel de autoridad que el obispo. Realmente no es así. Realmente no es así, porque si ustedes ven los cánones nacionales de la Iglesia Anglicana de México, el comité permanente realmente es el cuerpo consejero del obispo, y así lo dice el canon. Cuerpo consejero. Ha habido por costumbre en constituciones diocesanas, que también las hay, que ha habido gente que como que le quiere dar más poderes al comité permanente porque hay un canon de la Iglesia, de las constituciones y cánones nacionales, que es lo que estamos viendo, que dice que habrá un comité permanente en cada diócesis que será el cuerpo consejero del obispo. Tendrá las facultades que le asignen estos cánones nacionales más las que le asignen los cánones diocesanos. Bueno, ¿cuáles son las dos funciones que le asignan los cánones nacionales, la Constitución y cánones de la IAM, a los comités permanentes? Son tres. Cuerpo consejero del obispo. Incluso se puede autorreunir, autoconvocar para reunirse, si cree que hay un asunto en el que ellos quieren aconsejarle al obispo algo. Pero no es obligatorio que el obispo haga lo que el comité permanente le diga o le sugiera. Eso sí es. No lo estoy diciendo porque yo sea obispo hoy, ¿no? O sea, es que así es. Y hay otras dos funciones que los cánones sí, específicamente cánones nacionales, le asignan al comité permanente. Es en dos circunstancias. Cuando el obispo va a deponer a alguien, cuando va a quitar del ministerio a un sacerdote por alguna cuestión, lo puede hacer con el consentimiento, ya no recuerdo si es consentimiento o recomendación del comité permanente. Ya no me acuerdo si es consentimiento o recomendación, si alguien lo checa, bueno. Y creo es que estoy confundido porque hay otra situación en la que el comité permanente le asignan una función que es a la hora de cuando alguien se va a ordenar. Cuando alguien quiere ser sacerdote o ser clérigo, el comité permanente tiene una función ahí, porque ahí sí nadie puede ser ordenado sin el consentimiento del comité permanente. Ah, sí, sin consentimiento. Se necesita el consentimiento del comité permanente para ordenar a alguien. Y para quitarlo de sacerdote se necesita la recomendación del comité permanente. Ahora sí ya me acordé. Esas son dos funciones muy, muy, muy importantes. Es algo muy serio. Entonces eso es importante. Es decir, el comité permanente le da la función, la Constitución y cánones nacionales le dan la función de ser un órgano que le recomiende al obispo para deponer a alguien. Claro, el obispo puede pedirle al comité permanente, miren, está pasando esto y pues yo lo pongo a su caso porque pues para deponerlo, y el obispo dice, yo ya quiero deponerlo, creo que hay que deponerlo, ustedes qué opinan, pero el canon dice que necesito su
su consentimiento, su concurrencia, su recomendación. Y para ordenar a alguien, el canon dice que necesita el consentimiento del comité permanente. Es decir, un obispo no puede ordenar a alguien sin el consentimiento del comité permanente. Ahora, el comité permanente está compuesto de 4 clérigos y 4 laicos. ¿Quién elige esos 4 clérigos y esos 4 laicos? El sínodo diocesano, que está arriba. El sínodo diocesano no está por encima del obispo. El sínodo diocesano está compuesto del obispo, que lo preside, de los clérigos y los laicos. ¿Cómo se conforma un sínodo diocesano? El sínodo diocesano, que es la máxima autoridad de una diócesis, pero ojo, en el sínodo diocesano está el obispo. El sínodo diocesano no es un contrapeso al obispo, allí está el obispo. Y ahí están los clérigos, todos los clérigos de la diócesis tienen derecho a estar en el sínodo diocesano. Pero los laicos que están ahí son delegados de las congregaciones que son electos por las congregaciones. En su asamblea anual, cada congregación elige a sus representantes delegados laicos al sínodo diocesano. Y cuando esos delegados laicos llegan y son laicos, ahí representando las congregaciones, y son los clérigos. Y el obispo, es el sínodo diocesano. Y el sínodo diocesano, pues se reúne un día, 2 días, 3 días, una vez al año. Ahorita vamos a ver para qué se reúne. Y entre esas sesiones de 2, 3 días, esas sesiones, durante el resto del año, se nombra él a un comité permanente, es como la permanente del Congreso de la Unión, ¿verdad? Nombra a un permanente y se eligen 4 clérigos y 4 laicos. El sínodo diocesano los elige para que estén ahí de comité permanente y sigan acompañando al obispo. ¿Ustedes saben la palabra sínodo qué quiere decir y de dónde viene? ¿Alguien sabe? Anímese, adelante. ¿Alguien sabe dónde viene la palabra sínodo o qué quiere decir? Bueno, yo les voy a decir. Sínodo viene del griego que quiere decir odos, camino, odos, por ejemplo, odómetro. ¿Verdad? Cuando mide uno los pasos, lo que camina uno. Y sínodo quiere decir es como de sincronía, es decir, hacer las cosas juntos. Síncronos es al mismo tiempo. Sínodo es caminar juntos, caminar al mismo tiempo. Entonces, un sínodo diocesano es cuando la asamblea, la iglesia, la eclesia, la asamblea, camina juntos. Es un caminar juntos junto con el obispo. Porque lo que creemos los anglicanos es que donde está el obispo, ahí está la iglesia. Y para estar en comunión con la iglesia, tiene uno que estar en comunión con el obispo. Porque el obispo es sucesor de los apóstoles, instituidos por Jesucristo. Entonces el obispo, quien esté en torno al obispo, ahí donde está el obispo, ahí está la iglesia. Entonces, ese sínodo diocesano camina con el obispo. Caminan juntos, en torno al obispo. Bueno, ese sínodo diocesano, vamos a ver después para qué se reúne, pero entre otras cosas, elige a un comité permanente, 4 clérigos, 4 laicos de ese sínodo, ahí, en el permanente, para que sea el cuerpo consejero del obispo. Y ya sabemos otra vez que ese comité permanente es el que tiene sí 3 cosas muy en los casos nacionales. Cuerpo consejero y que le consienta, le recomiende deponer a alguien del Sagrado Ministerio, quitarlo, y que le dé consentimiento para ordenar a alguien sacerdote. Son esas 3 cosas. Un día alguien me preguntó si el obispo se puede arrepentir al final y decir, no, ya no ordeno a esta persona. Sí, el obispo se puede. Y no, nadie puede obligar a un obispo a
pues ni a deponer a alguien, ni tampoco lo pueden obligar a ordenar a alguien, ¿no? Y es una cláusula de que es como en el matrimonio, un clérigo se puede rehusar a presidir el matrimonio de alguien y no está obligado a dar explicaciones ni al obispo. Para preservar cosas, a lo mejor el sacerdote sabe que algo de uno de los contrayentes y dice, no los puedo casar porque, pues, miren, se dio un caso, y esto es real, sobre todo en la antigua, en los pueblos chicos. El clérigo sabía, estos dos son medios hermanos, pero pues no saben. Y yo sí sé porque pues el papá me lo confesó en el confesionario, pero pues no se los voy a decir, ¿verdad? Entonces el que dice, no, yo me niego a casarlos. Oiga, ¿por qué? No voy a dar explicaciones. Ese tipo de cosas han llegado a suceder, ¿no? Por ejemplo, entonces lo mismo pasa con el obispo cuando dice el obispo, bueno, ¿saben qué? Yo me enteré de algo, ¿verdad? Puede uno pensar y no lo voy a ordenar. Oiga, ¿por qué no lo voy a ordenar? No, pues ya se lo recomendamos. Ah, pues ya dimos, ya consentimos en la ordenación que usted nos pidió. Ah, sí, pero pues ya no, ya me arrepentí. Bueno, preguntas, comentarios. Quiero comentar que hay constituciones diocesanas. Estamos hablando de Constitución Nacional. Hay constituciones diocesanas en donde, por influencia de Estados Unidos y otros lugares, ya a nivel local le han dado más poderes al comité permanente. Eso no está mal. El problema es que cuando uno de esos poderes en espíritu choca con la intención del canon nacional, pues prevalece el canon nacional sobre el diocesano. Y les voy a dar un ejemplo. Un día en una constitución diocesana dice, el comité permanente tiene autoridad en cuestiones de liturgia y doctrina en todo el territorio diocesano. Y dice, no, un comité permanente no puede tener autoridad sobre doctrina porque eso lo tiene el obispo. Nada más el obispo. No un comité permanente. Entonces alguien dice, pero aquí está en el canon diocesano. Digo, sí, nada más que el canon nacional dice que es un cuerpo consejero. Y dice que le puedes dar otras facultades, sí, pero ya dices tú que tiene autoridad en cuestiones de doctrina. Eso ya no es ser cuerpo consejero. Eso ya no, ya choca. Pero bueno, ya se va más allá de los límites. Por eso no procede. Aparte de que algo más serio es que el obispo es el guardián de la fe y de la doctrina, no un comité permanente. Tampoco el obispo, tampoco el sínodo. Preguntas, comentarios. Ahora vamos a ver al sínodo. El sínodo diocesano, como ya dije, este, es la asamblea de la diócesis, que es la iglesia en un territorio. Y ahí las congregaciones en su asamblea anual eligen a sus delegados laicos al sínodo. Los clérigos van todos al sínodo, no los jubilados. Los clérigos jubilados no van al sínodo. Entonces van los clérigos activos al sínodo, todos, y van los delegados laicos electos por las parroquias o misiones organizadas. Y van ahí. ¿Y a qué se reúnen? Bueno, pues se reúnen a deliberar y a aprobar medidas, incluso políticas, lineamientos, pues a veces pastorales, administrativos, de cuestiones de dinero, de pronunciamientos sobre ecología, sobre educación cristiana, violencia contra la mujer, o sobre otro tipo de mil y un temas, de todo lo que crean ustedes que la iglesia puede hablar. No somos presbiterianos, no somos congregacionalistas, somos
tenemos un gobierno episcopal, entonces el sínodo es en torno al obispo, y por eso es que el obispo preside el sínodo, es el presidente del sínodo, y en un momento dado el obispo puede vetar ciertas decisiones del sínodo. Por ejemplo, y esto no tiene que ver nada con que si un país o una sociedad es menos democrático o más. Les voy a dar un ejemplo. En Canadá, en el año 2001, si mal no recuerdo, el, el sínodo diocesano de la diócesis de New Westminster, con sede en Vancouver, eh, por un 53% voto de laicos y clérigos, aprobó la bendición de parejas del mismo sexo. Y entonces, la bendición de parejas gays, bendición. Y entonces el obispo de aquel entonces en Vancouver, Michael Ingham, muy liberal él, dijo no, vetó la decisión, dijo no la voy a implementar porque además es el obispo el que tiene que autorizar las liturgias, porque el obispo es el liturgo, es el maestro de la doctrina y el liturgista principal de la diócesis, porque la iglesia anglicana no somos una iglesia de confesional, somos una iglesia litúrgica, es decir, somos una iglesia que expresamos lo que creemos en la liturgia, en el ritual y en el rito. El rito, lo que está escrito en la liturgia, en el libro de oración común, y el ritual en los gestos que hacemos, y en los himnos que cantamos, y en las vestiduras que usamos. Ahí expresamos nuestra doctrina, en los credos que son parte de la liturgia también. Entonces, el obispo es el liturgo principal, es el que autoriza o desautoriza ciertas cosas litúrgicas. Es el obispo. Bueno, decía yo, entonces Michael Ingham dijo, no voy a autorizar que se bendiga, que se haga una liturgia, que se bendiga a parejas gays. Y le preguntaron los periodistas, porque pues ahí andaban periodistas, bueno, ¿y por qué usted retiene su consentimiento a esta medida? ¿Por qué lo guarda? ¿Por qué no lo suelta? Y dice él, porque yo no veo una clara voluntad mayoritaria de la diócesis, porque solo fue con una mayoría mínima, 53%, algo así. Y esto no es una democracia, es una iglesia. No se pueden resolver las cosas por mayoría y votos. Tiene que haber un consenso. Bueno, por eso es que entre las reglas de las iglesias anglicanas es que hay ciertas decisiones que se deben tomar con el 66.66% de los votos. 2/3 partes. Para que entonces pueda uno decir, bueno, ya hay cierto consenso de un número crítico de la iglesia en el que puede implementarse ciertas políticas. Hay veces que en un sínodo, como hay más laicos que clérigos, siempre hay más laicos que clérigos, puede llegar a suceder que un clérigo diga, bueno, a ver, es que los laicos están muy entusiasmados con esto, pero los clérigos creo que tenemos otra opinión. Quiero que votemos por órdenes, orden laical y clerical, y se separan los votos, y tiene que haber mayoría de 2/3, tanto en laicos como en clérigos, son 2 mayorías. Y si no se alcanza la mayoría de 2/3 en una, entonces no pasa la medida. Estos son candados para asegurar que haya un consenso, que no haya aplanadoras de una mayoría, ¿no? O sea, no somos una partido, no somos un congreso político y eso, no somos una iglesia. Entonces hay que caminar y llegar a consenso. Por eso el sínodo es eso, hay que caminar juntos. Y caminar juntos implica a veces caminar al mismo tiempo y al mismo ritmo. Esto es importante. Antes de pasar al siguiente, al siguiente esquema, que es de la estructura de la Iglesia Nacional, esto es de la diócesis. Ahorita pasamos a la iglesia. ¿Hay algunas preguntas, comentarios, observaciones? Aquí tenemos gente muy inteligente entre nosotros. Yo sé que tienen muchas
preguntas, dudas y hasta cuestionamientos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los oficiales diocesanos que mencionamos aquí abajo, dice laicos y clérigos y entre clérigos oficiales y deanes, el obispo los nombra libremente. Y hay gente que me han cuestionado, o han cuestionado, gente nueva, gente nueva recién llegada a la iglesia, pero yo creo que si tenemos un sínodo y hay votaciones y votaciones secretas, ¿por qué el obispo nombra a ciertos candidatos? ¿O por qué el obispo hasta ni candidato simplemente de a dedo nombra a tales oficiales? Bueno, pues porque así es. El obispo discierne quién de sus clérigos tiene ciertas capacidades y entonces el obispo es el que tiene la obligación de educar a la gente. El obispo es el que tiene la obligación de proclamar la voz de la Dios para la protección de la ecología, por ejemplo. Bueno, pero si el obispo tiene mil y un cosas que hacer, entonces a lo mejor agarra y nombra un oficial de ecología. O nombra un oficial de educación cristiana. Para que ese oficial vea y desarrolle materiales, etcétera, etcétera. Pero el obispo lo nombra. A lo mejor el sínodo dice, vamos a votar para que ahora se dé catecismo, vamos a votar para que ahora, para que alguien sea bautizado y confirmado, se eche todo un año de catequesis, por lo menos. O como ahora ya dice la Iglesia Católica Romana en México, 3 años. Sí. Por ejemplo, la Arquidiócesis Católico Romana de la Ciudad de México ya instituyó de que, alguien se quiere bautizar, 1 año. Tienen que ir papás y padrinos a catequesis todos los sábados de todo el año. Y confirmación, pues el chamaco tiene que ir todos los sábados durante 3 años. Sí, sí, así es. Entonces imagínense que un sínodo diocesano diga, no, pues nosotros queremos hacer lo mismo para ya evangelizar bien a nuestra gente. Paz. El obispo dice, bueno, está bien. Entonces el obispo agarra y dice, bueno, a ver, fulanito, voy a nombrar a fulanito que tiene una licenciatura en educación para que usted se encargue de implementar este programa. Pero el obispo es el que implementa esas políticas del sínodo, pero se hace de ayudantes y él los designa. Entonces, bueno. Pero hay gente nueva que dice, no, pero ¿cómo? Es que lo debería decir el sínodo. No, espérame, pues es que son mis ayudantes. Yo necesito gente de mi confianza, gente que conozco. Yo voy a formar mi equipo, no me lo va a imponer el sínodo a mí. Como obispo es hasta de sentido común. Entonces ya el obispo ya designa a los oficiales. Pero les comento esto para que vean cómo es importante tener conocimiento de esto, porque luego hay gente nueva que dice, oye, yo voy a proponer que cambiemos el canon porque pues yo soy medio New Age, soy cristiano New Age de la nueva ola y Cristo era venusino y yo quiero que cambiemos el credo niceno para que pongamos esto. Pues fíjate que no. No, pero somos una democracia. No. Se practica cierta democracia aquí, pero la iglesia no es una democracia. No vamos a preguntar a la gente, oiga, vamos a votar si Jesucristo era hijo de Dios o era la segunda persona de la Santísima Trinidad o nada más era un iluminado o un venusino. No, pues no. No, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. Así no va. Hay sus límites y el obispo es el garante de la fe y el custodio de la doctrina. Entonces, pues ya ven así. Y hay gente, me ha tocado gente que me dice, entonces, pues, como que entonces no. Dije, no, pues si tú buscas una iglesia así, pues esta no es, vete a la presbiteriana o a la iglesia congregacional, pero esta no es así. Aquí no es así, ¿no? Bueno, y ni en la presbiteriana dejarían, ¿no? Pero bueno, les comento esto para que vean, cuál es la dinámica interna, ¿no? Se supone que en un sínodo diocesano, hay libertad de expresión y va a haber mucha gente que diga muchas cosas disonantes y discordantes, pero precisamente el obispo en sínodo, que es el principio del gobierno sinodal, obispo en sínodo, es que el obispo va a ser el foco en torno al cual
como caja de resonancia, el obispo va a modular este tipo de cosas a la hora de que alguien se esté alejando mucho de los lineamientos principales de la doctrina de la iglesia. Sí, Benito Jairo, adelante. Sí, buena noche, Buenas obispo noches. Julio. Sí, sí, sí. Bueno, estoy viendo pues toda la pirámide de la forma donde vienen los procesos poco a poco. La pregunta que yo tengo, pues yo sé que el obispo tiene que tener una experiencia pastoral, tiene que tener una espiritualidad, tiene que tener una liturgia, tiene que tener también el concepto de la música, pero ¿quién nombra a los obispos? ¿El mismo sínodo también? Ah, buena ¿Quién pregunta. escoge el obispo? Esa era A mi ver, pregunta. no, está muy bien, está muy bien. Em, en en la, bueno, actualmente y en la Constitución y cánones, actualmente lo más común en la comunidad anglicana es que el, eh, el sínodo elige al obispo. Eh, Se llama una sesión especial del sínodo, un sínodo en sesión electoral. Entonces esos mismos clérigos y laicos, esos delegados, eh, votan con papeletas y en secreto, ¿verdad? Y hay escrutadores y escrutinio. Votan para elegir algún candidato. En teoría esos candidatos puede ser un laico. Puede ser un laico, obviamente por definición un laico no es una persona, un laico es una persona cristiana, bautizada. Entonces obviamente un laico pues tiene que estar bautizado, este, confirmado, y bueno, eso es lo que, y por lo menos 30 años de edad, porque el canon señala 30 años de edad. La edad mínima para ser ordenado es 21 años como diácono y 24 como sacerdote y 30 años como obispo. O no sé si cambiamos eso y lo pusimos ya en 40, ya no me acuerdo. Este, pero, eh, pero un laico podría ser candidato. Eh, normalmente, normalmente lo que se hace es que se hace un perfil de lo que se necesita, ¿verdad? En otros países con más recursos económicos y demás, pues hacen un perfil de la diócesis y luego se hace un diagnóstico de sus necesidades de la diócesis y qué necesita entonces qué tipo de obispo necesita en este momento. Y entonces en base a eso dicen, a ver, hay perfiles de los candidatos, vamos a ver qué perfil encaja con lo que se necesita en este momento, ¿no? Digo, eso es en dios más grandes, más sofisticadas, con más recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Este, en otras regiones realmente es más sencillo. Dicen, bueno, pues vamos a estar en oración, qué candidatos hay, quiénes aspiran a ese puesto. A veces, pues si la diócesis no es muy grande y los sacerdotes ya se conocen y conocen la situación y han estado yendo a distintas congregaciones o parroquias de la diócesis, pues ya uno ya conoce, entonces dicen, a ver, bueno, ya no tenemos que hacer tanto estudio, ¿verdad? Entonces ya más o menos incluso la gente sabe quién tiene ciertos dones, etcétera, se conocen mejor. Entonces se obvian esos procesos, pero que no son mandatorios canónicamente. Canónicamente lo que se dice que simplemente para un obispo, un sínodo diocesano se reúne en una sesión electoral y elige a un obispo, elige a alguien para obispo. Normalmente son clérigos y y ya en una sesión, pues ya se ponen sus nombres, ¿verdad? Y y ya se eligen. Eh, Normalmente, ¿qué se hace? Aunque esto no esté en los cánones, pero se desarrolla a nivel canon diocesano. Los cánones diocesanos dicen cómo es que sea, ya los detalles de cómo va a ser el proceso. Y el canon nacional dice, para un obispo el sínodo diocesano lo elegirá por medio de un voto, ¿verdad? La manera de cómo y los detalles, ya eso ya que lo desarrolle el canon diocesano. Normalmente lo que se hace es que
pues se organizan foros para que conozcan a los candidatos, preguntas y respuestas. Hay muchas maneras, ¿no? Y al final, el día de la elección, clérigos y laicos votan por separado. Es decir, es voto por órdenes. Es decir, porque como lo dijimos, siempre va a haber más laicos que clérigos en una diócesis. Entonces los laicos, normalmente las congregaciones, pues tienen derecho a más de un delegado laico. Entonces siempre va a haber más laicos que clérigos en un sínodo. Entonces, si no hubiera votación por órdenes y los laicos se organizaran bien, siempre iba a salir el candidato de los laicos, lo cual no está mal, ha pasado, sí ha sucedido. Pocas veces, pero ha sucedido. Normalmente entonces se vota por separado y entonces gana el obispo que haya obtenido mayoría tanto entre laicos como entre clérigos por separado. Si el candidato A tiene mayoría con los clérigos y el candidato B tiene mayoría con los laicos, no hay elección. Se tiene que pasar una segunda ronda. Gana el que en una sola ronda, en la misma ronda, obtenga mayoría de votos entre clérigos y mayoría de votos entre laicos. Y normalmente, otra vez entra esa cláusula muy sabia de decir, y que no sea nada más por mayoría de 50% más uno, que sea de 2/3 en cada orden. Entonces, idealmente, cuando el 66.66% de los laicos vota por un candidato, y ese candidato también votó el 66.66% de los clérigos, entonces ya es electo obispo. Que hay un amplio consenso más posible para elegir a un obispo. ¿Eso responde a su pregunta? Si hay más preguntas y observaciones, adelante. Sí, ya estoy más claro. Muchas gracias, obispo. Uh-huh. ¿Alguna otra observación, dudas? Entonces pasemos al siguiente esquema. Son 9:13, tenemos 17 minutos para terminar. Esta manera creo que es más práctica, porque ¿para qué queremos saber qué dice el canon? Mejor vamos a ver exactamente en qué resulta, ¿no? Bueno, esta es la estructura de la iglesia. Entonces, abajo, ¿verdad? Tenemos sínodos diocesanos, compuestos de clérigos y laicos, de la y del obispo, aquí me faltó poner y obispo, ¿verdad? Y tenemos colegio de obispos, también, que es un colegio de obispos compuesto de obispos activos y también de obispos jubilados. Y tenemos un consejo ejecutivo que es de algún obispo, un obispo, dos clérigos y laicos también, de las distintas diócesis. El consejo ejecutivo normalmente está conformado por un laico, un clérigo de cada diócesis. Y un obispo de alguna de las, obispo diocesano de alguna de las diócesis. Hay un obispo primado, no arzobispo, obispo primado, y luego está el sínodo nacional como la máxima autoridad, que está compuesta de obispos diocesanos, de clérigos que son representantes de sus diócesis, clérigos electos como delegados al sínodo nacional por los sínodos diocesanos, y laicos, delegados laicos al sínodo nacional, electos por sus sínodos diocesanos. El sínodo nacional se reúne para lo mismo. Hay obispos, ahí están los obispos. En la mayoría de las iglesias anglicanas, los sínodos nacionales se componen de 2 cámaras. Se componen de cámara de obispos y cámara de laicos. Y trabajan por separado. Y cuando aprueban mociones y resoluciones lo hacen por separado y luego vamos a ver si algo que lo aprueban los laicos se pasa a los obispos a ver si lo aprueban los obispos. Si los obispos aprueban algo también se pasa con los laicos a ver si lo aprueban. Si alguien no lo aprueba no se
no se hace canon, no se hace política, no se hace lineamiento. Eh, en la Iglesia Anglicana de México eh, lo, se decidió hacerlo unicameral de una sola cámara, es decir, que el Sínodo Nacional sea de una sola cámara en donde están clérigos y laicos y obispos. Hay algunas críticas porque hay quien dice, es que cuando eso se hace, las delegaciones de las diócesis compuestas de, en este caso, de, de 3 clérigos y 3 laicos, electos por los sínodos diocesanos, cada quien, luego no hablan libremente ni nada porque están ahí los obispos ahí sentados con ellos. En cambio, donde hay 2 cámaras, pues los laicos y los clérigos están solos y pueden hablar y decir lo que quieran y proponer lo que quieran y votar como quieran sin que el obispo los esté mirando, ¿verdad? Y esa es una de las críticas que hacen. En fin. Bueno, preguntas, observaciones. Igual los sínodos nacionales, eh, ven de asuntos generales de la iglesia, por ejemplo, a lo mejor dicen, ahí vamos a adoptar un programa de educación continua para todo el clero, o vamos a adoptar un tema de protección de la creación, que el sínodo se pronuncie denunciando, no sé, la privatización del agua en México, esta política neoliberal que inició Peña Nieto y que el presidente Peña Nieto y que bajita la mano, pues se está implementando porque pues como Peña Nieto y sus aliados casi casi cambiaron la constitución política del Estado Unidos mexicano, bueno, pues ahora es difícil de hacer eso, pero bueno. Entonces, por ejemplo, el Sínodo Nacional también puede decir, condenamos la política de privatización del agua. Por ejemplo, es algo profético. O queremos implementar que ahora los clérigos, los candidatos a obispo, pues luego los sínodos diocesanos no tienen cánones diocesanos que digan que pues mínimo 5 años de experiencia, que sean casados, que no sean solteros, o que no sé, o que sí, que tengan 5 años de experiencia en el ministerio, no sé, cosas así, ¿no? Entonces digan, bueno, lo aprobamos. Entonces, el Sínodo Nacional puede aprobar tanto cosas de casa, de organización interna, como también profetizar al exterior o hacer recomendaciones, qué sé yo. El obispo primado es el que preside el Sínodo Nacional y su función es esa, es parlamentaria, es de cuestión administrativa del Sínodo Nacional. Y el obispo primado no es un obispo superior, no está por encima de los obispos. Es simplemente alguien que nos representa ante la sociedad y ante el mundo. Una figura de representación. No tiene un poder realmente sobre nadie. Esa es una realidad. El obispo diocesano, un obispo diocesano lo puede invitar a un obispo primado a que visite congregaciones, pues como símbolo de unidad, de que somos una familia nacional, que no nada más somos la diócesis del sureste, ¿no? Sino que todos somos una familia. El Consejo Ejecutivo es como la especie del comité permanente de la diócesis, es el cuerpo consejero del obispo primado, por ejemplo. Entonces, y el Colegio de Obispos es un organismo que es una especie como de consejo para aconsejar, ¿verdad? Un colegio para aconsejar en cuestiones pastorales, doctrinales y demás. Legalmente, he de decir
que esto así está en nuestra acta constitutiva, así es, o sea, no hay de otra, no lo inventé yo. De hecho, cuando en unas ocasiones, yo no me acuerdo de dónde había regresado, si de España o de Canadá, pero regresé de unos años al país y yo no recuerdo que hubiera sido así desde 1994, pero al menos en el año 2000, algo así, hubo reformas a nuestra Constitución y cánones. Y no sé si fue cuando cambiaron esto o si ya estaba desde antes, no me acuerdo, pero me acuerdo que sí, así como que dije que esto no está muy bien. Resulta que desde el punto de vista legal, el órgano de toda la iglesia que tiene la representación legal, que es la persona moral en cuestiones seculares, es el Consejo de Administración. Y ustedes no lo ven aquí. ¿Por qué no lo ven aquí? Porque el Consejo de Administración en teoría no tiene un impacto ni pastoral, ni litúrgico, ni doctrinal, ni eclesiológico, ni eclesial, ni espiritual, ni sacramental en la vida de la iglesia. Como si lo tiene el Colegio de Obispos, el Sínodo Nacional, el Obispo Primado y los sínodos diocesanos. Y el Consejo Ejecutivo sería el que menos, pero realmente el Consejo de Administración, desde un punto de vista legal, debería haber sido el Consejo Ejecutivo. Y según yo me acuerdo, pero aquí sí ya no tendría yo que ver una ejemplar viejo de la Constitución y cánones nacionales. Según yo me acuerdo del Consejo Ejecutivo, según yo me acuerdo el Consejo Ejecutivo era el Consejo de Administración. Pero según yo, a lo mejor ya estoy mal. Pero sí me acuerdo que en el año 2000 y tantos vi un ejemplar de la Constitución y cánones y dije, ¿qué es esto? Y de hecho no fue un ejemplar de Constitución y cánones, fue un ejemplar del acta constitutiva. Y en el acta constitutiva leí, lo que pasa es que no me acuerdo si ya estaba modificada, decía que el Consejo de Administración de la Iglesia Anglicana de México, AR, es decir, como asociación religiosa registrada y para todos los fines legales ante el Poder Judicial y demás, eran los 5 obispos, los obispos diocesanos. Esos eran los miembros del Consejo de Administración. Entonces, cuando yo leí eso, dije, caray, yo me acuerdo que en el Consejo de Administración era un consejo ejecutivo en donde había laicos y clérigos. ¿Cómo que ahora nada más son puros obispos nada más? No me pareció bien. No me pareció. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Así están las cosas. Y entonces, bueno, por cierto, que además no sé por qué, ¿verdad? Pero resulta que desde un punto de vista legal, el poder legal, y entonces el poder canónico, por así decirlo, pero en lo práctico, ¿verdad? Pero el poder legal, para fines prácticos de consecuencias reales, no lo tiene ni el Sínodo Nacional, ni el Obispo Primado, ni los sínodos diocesanos tampoco, ni el Colegio de Obispos, ni el Consejo Ejecutivo Nacional. Lo tiene el Consejo de Administración. Ahora, que el Consejo de Administración esté compuesto por los obispos diocesanos, pues resulta, ¿verdad?, que eso deriva en que ¿quiénes son entonces a los que el Consejo de Administración otorga poderes, delega poderes para ejercerlos en las diócesis, en cada una de las diócesis? Pues resulta que se los otorga a los obispos. Que en un momento dado, sé que, y si no me puede corregir gente aquí que sabe mucho de estas cuestiones de administración, como la reverenda Lolis Huerta, que un consejo de administración en un momento dado puede nombrar delegado con poderes regionales a alguien, para que represente a la corporación desde un punto de vista legal, sea apoderado legal en esa región, a una persona que puede ser cualquier persona. En este caso podría no ser un obispo. Por ejemplo, en Inglaterra, el apoderado legal de una diócesis no es el obispo, es el archidiácono, es un archidiácono. Fíjense qué interesante. O sea, en un momento dado, un consejo de administración podría decir,
Bueno, pues para los apoderados legales de la diócesis tal, de la diócesis tal, de la diócesis tal, puede ser un laico, puede ser un clérigo, puede ser una firma de abogados, puede ser el licenciado fulano de tal, asociado a la firma de abogados, fulano y sutano. Que luego es lo más recomendable, ¿verdad? Como me dijo un primo mío que es estudió administración de empresas y se enteró que yo era el apoderado legal de la diócesis. Dice, ¿tú eres el apoderado legal de la diócesis del sureste? Digo, sí, dice, eso está mal. Dice, tú no ganas tanto para ser apoderado legal de nada. Es unas broncas, porque el apoderado legal es el que tiene que ver en asuntos de, y ahí les va, impuestos, litigios laborales, pleitos de cobranzas, pleitos de propiedades, titularidad de propiedades, cuentas bancarias, todo lo que se les ocurra. Todo lo que se les ocurra. O sea, por ejemplo, que aquí me acaba de pasar, resulta que hace como 3 meses hubo un ventarrón muy fuerte, tan fuerte, que una barda de un edificio donde estoy de 5 pisos, hasta arriba no estaba el muro, un muro, hasta eso no era tan grande, pero bueno, que le faltaba estar encadenado a 2 columnas y el viento lo tiró. Y le cayeron los bloques de concreto al vecino. A Dios gracias, no es una casa, no es un techito así nada más improvisado, es una estructura bien hecha. Aún así la dañó, ¿eh? Hubo daño estructural. Pues seguimos pagando ese chistecito. Resulta que pues ¿quién es el responsable legal? Soy yo. Sí, sí, o sea, yo soy el responsable. Que llega a la vecina y pregunta, oiga, que ni era la vecina porque no vive nadie, es un administrador. Me dice, oiga, ¿quién es el dueño? No, bueno, pues es que usted es el administrador. Pues sí, vamos a decirlo que sí. ¿Usted es el dueño? Pues sí, también, sí, ¿no? ¿Cómo? Le dije, pues es que sí, legalmente, digamos, lo que sí es mío, pero a todos los efectos legales digamos, es mío, pero pues yo nada más soy apoderado legal. Ah, bueno. Bueno, pues es que pasa esto, ya nos arreglamos, ¿no? Pero sí, ser apoderado legal es todo esto que implica. Un apoderado legal también es legalmente responsable de lo que los voluntarios dentro de la diócesis hagan, dentro de la iglesia hagan. Y esto está por la ley. No solo está por la ley, hasta por la ley civil. Y lo dicen. Los apoderados legales de una iglesia, de una R, o sus representantes legales, o sus jerarquías, pero sobre todo sus representantes legales, están obligados a reportar cualquier situación, por ejemplo, de abuso sexual o violencia dentro de su institución a las autoridades competentes. Otro ejemplo que les doy. Si, por ejemplo, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Hagan de cuenta que en algún país lejano, ¿verdad? Algunos mafiosos llegan. Hagan de cuenta que en los años 30 allá o 20 en Estados Unidos llegara la mafia italiana de los licores y tomara un templo de alguna diosa episcopal de la iglesia anglicana. Y se apoderan de él para en el sótano almacenar barriles de cerveza y demás, licor y demás, prohibidísimo en aquella época, y traficando. Si alguien denunciaba que ahí se estaba almacenando eso, ¿de quién creen que iba a ir Hacienda y la policía? Pues sobre del apoderado legal. Fíjense. Por eso decía mi primo, dice Julio, es que el apoderado legal normalmente de cualquier cosa no es el dueño, ni el gerente, ni el jefe, es un abogado que normalmente tiene el respaldo de una firma de abogados que tienen mucha lana porque cualquier demanda, pues tienen un ejército de abogados y de dinero para enfrentar la demanda. Dice, pues, tú ni dinero tienes. Entonces, esto les comento para que vean que que pues no es la constitución, no es una cuestión de kermés, no es la kermés de las escuelas primarias, ¿no? Hay consecuencias reales y genuinas.
y que al menos en la Iglesia Anglicana de México realmente el poder reside en el Consejo de Administración. Yo creo que lo que pasa, creo yo, discernir que esta situación rara, digo, no está mal, pero discordante es porque primero hicimos la Constitución y cánones, lo pusimos así, dijimos Consejo Ejecutivo, me estoy queriendo imaginar así también, que el Consejo Ejecutivo, porque yo como que me acuerdo que era el Consejo de Administración, pero que no pensamos en Consejo de Administración, Consejo Ejecutivo, Obispo, Sínodo Nacional, Sínodos Diocesanos, Colegio de Obispos, y que después, ya cuando íbamos a notarizar esto, los notarios nos dijeron, oigan, pero ¿y quién es la persona moral? Ah, pues ¿cómo? Sí, ¿quién? ¿Quién de ustedes va a ser el representante legal? Ah, caray. Pues a lo mejor el Consejo Ejecutivo. Ah, órale, el Consejo Ejecutivo. ¿Quiénes son? A lo mejor luego, quiero pensar que así fue al principio y que luego nos dimos cuenta de que, ah, caray, si se supone que va a haber rotación de miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, imagínense estar a cada rato yendo al notario, estar cambie, 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 cambie. No. Entonces, no sé si a lo mejor alguien, algún notario o algún obispo con no muy buenas intenciones, no sé, o con ganas de poder, no sé, les dijo o alguien con ganas de fregar a los obispos, porque pues también nos pasó a fregar, a lo mejor dijo no, pues que los obispos sean. ¿Quiénes? ¿El colegio de obispos? No, 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 porque hay jubilados. No, el consejo, que sean los obispos diocesanos. Ah, bueno. A lo mejor también esa experiencia a lo mejor es resultado de una experiencia de antes, en donde los mexicanos aquí van a saber de qué les hablo, los mexicanos de cierta edad, cuando hubo separación iglesia-estado, bueno, sigue habiendo, cuando las iglesias no teníamos representación legal y no existíamos, las iglesias no existíamos, ¿eh? Antes de 1994 lo que existían eran, hay grupos de vecinos que pues creían en algo, se juntaban para orar y cantarle a alguien, y luego se hacían un terreno, construían un templo, y ese templo pasaba a ser propiedad pública del Estado, se expropiaba, se donaba al gobierno, y era para uso no usufructo, prohibido, para uso de actividades religiosas de los vecinos. Entonces, ¿a dónde se registraba el terreno y el templo? Se le donaba a la federación, al gobierno federal, pero los permisos se sacaban en el municipio. Porque esto era una cuestión de vecinos. Entonces iba uno con para tener permiso de construir algo, iba uno con el jefe de manzana o de la cuadra. Así era, pues, porque era una cuestión vecinal, no existían las iglesias, eran vecinos. Aquí hay unas 10, 15, 20 vecinos, 30, 40 vecinos que quieren tener un terreno y un lugar, construir un templo para ponerse a rezar, a orar y a leer libros y a cantar. Así era antes. Y ya, no había mayor trámite. Pero, cuando uno decía, ¿a nombre de quién va a estar la tesorería? ¿A nombre de quién va a estar la cuenta bancaria? Ay, pues vamos a escoger entre nosotros aquí los vecinos. Ah, pues a fulanito. Ah, bueno, fulanito. Pero a veces abrían una cuenta mancomunada, a veces no. Decían, bueno, vamos a abrir una cuenta mancomunada de 3, pero era de esas 3 personas. Y si esas 3 personas se ponían de acuerdo para robarse todo el dinero, pues era su dinero en el banco. ¿Ya? No podían decir, es que es dinero de la iglesia, porque el banco les va a decir, ¿y qué es eso? No existíamos las iglesias. Entonces, igual, si la iglesia decía, voy a comprar una escuela para poner un seminario o una casa de retiro para los sacerdotes, ¿a nombre de quién la ponemos? Pues vamos a ponerla a nombre de fulanito.
Mira, a nombre de mi prima, que es muy buena gente, o a nombre de la tía Sutanita. Ay, aquí hay una vecina muy buena onda, a ella la ponemos, es muy devota. Y luego se moría la vecina y sus hijos reclamaban la herencia y se quedaban con la casa, se quedaban con los templos, se quedaban con los ranchos, se quedaban con las escuelas, se quedaban con las casas de retiro. Con los templos no, porque esos eran del gobierno. Entonces, y se quedaban con las cuentas de banco. Entonces, las iglesias perdimos tanto dinero a manos de los prestanombres, porque pues eso eran prestanombres, que a lo mejor también eso influye en decir, mira, ¿sabes qué? Si vamos a nombrar a alguien apoderado legal y no tenemos dinero como para pagarle a un licenciado o a una firma de abogados, pues entonces, pues al obispo. Al fin los obispos, pues les tenemos más confianza, los estamos viendo, tenemos controlados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues y además se pueden cuidar entre ellos los obispos, porque si alguien roba, pues los otros, como consejo de administración, lo demandan, lo pueden demandar, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor fue por eso. Pero bueno, preguntas, comentarios, sugerencias, también sugerencias. ¿Alguien quiere ser apoderado legal? Ay, Dios mío. Hago una pregunta. ¿Cuál es lo que usualmente ocasiona eh, el, conflictos? Este, ¿A qué nivel y y en qué aspecto? Por ejemplo, ¿cuál ha Digo, sido es que hay usual? tantos que por eso pregunto que Sí, en cuál. sí, sí. Sí, ¿y cuál es el usual conflicto? Porque usualmente es el que no se entiende el rol que desempeña, ¿no? Pero ¿cuál es el usual conflicto que usted ve, por ejemplo, en sus años ministeriales? Bueno, a nivel, digamos, de vida diocesana, un conflicto que se da muy a menudo es cuando hay pleito entre clérigos. Y eso se da, pero los cánones también, es que si se siguieran los cánones, se evitarían también estos pleitos. Este, es entre clérigos. Eso es el pan nuestro, puede ser muy diario. ¿Pero por qué? Digo, se oye feo, pero lo voy a decir. Es que los laicos aquí presentes dirán, ay, Dios mío, ¿cómo es posible que los clérigos estén peleando? Pero también les voy a decir por qué los se pelean. Se pelean, a veces quiero decir, por culpa de los laicos. ¿Por qué? Que luego no es obligación de los laicos saber estas cosas, se les disculpa. Es que es muy seguido que los laicos digan, ay, vengo aquí yo durante 100 años, mi familia ha venido a esta parroquia, a esta congregación. Pero a mí me gustó tanto cómo está allá el templo de fulano y está más bonito, entonces yo me voy a ir allá a bautizar a mis hijos. Sí, se les hace muy fácil, yo entiendo, ¿no? Ay, voy para allá. Y eso es un conflicto porque, pues, entonces el trabajo pastoral del clérigo, la enseñanza, el cuidado pastoral, la preparación, este, el crecimiento de su parroquia, etcétera, etcétera, en un momento se ven afectados cuando uno de mis feligreses, así sin decir agua va ni sin avisar, agarra y, yo me arreglé con el otro padre para bautizar a mi niño allá. Y entonces empiezan los conflictos porque pues dicen, oye, pero ¿por qué pasó? Y normalmente el clérigo no le reclama al laico. Va y le habla al clérigo con justificada razón y le dice, oye, ¿por qué carambas no me avisaste que un laico mío fue a decirte que quería que allá le bautizaras al sobrino, qué sé yo, o que se fueron a casar allá contigo? O sea, ¿qué pasa? Pues si yo soy de acá, ¿por qué no me avisaste? Entonces, ciertamente el canon sí prevé, y luego los cánones diocesanos sí prevén más de que, oye, pues, este, avísame, ¿no? O al menos o mínimamente pregúntale a ese laico que llega a otro lado, oiga, pero pues usted va allá, ¿por qué viene acá, no? ¿Por qué quiere venir aquí ¿hay algún problema? ¿O tiene alguna desavenencia con su clérigo? ¿Qué sucede, no? Este,
A veces cuando uno le pregunta esto al laico, el laico dice, ah, o sea, ¿cómo? Que yo no puedo venir, ¿no me quiere usted bautizar? ¿No me quiere usted confirmar a mi hijo? ¿No quiere usted casarme a mí? No, no, no es eso, es que hay ciertas, hasta de cortesía, ¿no? Pero es que, miren, si es Luis, que fue un gran intelectual en Oxford, ateo y luego se hizo cristiano, él decía que uno debe ir a la parroquia desde donde vive, porque ahí Dios lo puso. Y dice, ¿para qué voy yo a una parroquia, la que está cerca de la Universidad de Oxford, donde están todos mis amigos profesores e intelectuales, si a lo mejor yo puedo aportar más, pues lo que yo aporte pueda tener más impacto en esa parroquia local que si yo me voy a otra parroquia que está como a una hora de camino de mi casa? ¿Sí me explico? O sea, esto es teológico, es eclesiológico, los dones que uno, o sea, la parroquia es el lugar local, ahí es donde uno está llamado. Si yo, por ejemplo, si yo llevo a mis hijos, si yo acompaño a mi esposa a hacer las compras al tianguis local del pueblo, y si voy al gimnasio del pueblo, y si voy a jugar canicas, digo, ajedrez con los veteranos del pueblo, o si yo soy del pueblo, ¿verdad? Y ahí soy un laico, ¿verdad? Ahí estoy. Y ahí convivo, ese es mi comunidad. Y me voy a otro pueblo, a otra parroquia, porque está más bonita. Pues ahí el problema empieza que dice uno, bueno, pero entonces no estás dando testimonio de Cristo, casándote en la iglesia o llevando a tu hijo a confirmar o a bautizar. No estás dando testimonio de Cristo en tu comunidad, lo estás dando fuera de tu comunidad en otra. Pero además no es el mismo impacto. Entonces, vean cómo hay razones, o sea, no nada más por capricho, no es de que, ay, es que es mi cliente y yo defiendo mi cliente y mi cartera de portafolio de clientes. No, no, no es eso. Que luego yo sé que hay clérigos que ganamos tan poquito que a veces los clérigos, si la parroquia es la que le está pagando y uno no gana bien, pues obvio que si yo esperaba cierta entrada de bautismos o de matrimonios y luego resulta que mi compañero no me avisa que se están yendo con él, pues dicen, oye, pues qué mala onda, ¿no? Qué mal plan, como decimos en México, qué mala onda, ¿no? Entonces, esos son conflictos que surgen mucho. Sí, Pero bueno, es parte de la naturaleza humana y de las organizaciones humanas, ¿no? Este, Eso a también mí, puede suceder, ¿no? Que un laico le dice, ay, voy a invitar al padre fulano a que venga a mi casa. Pues sí, pero tu casa está dentro del territorio parroquial de otro clérigo. O sea, ¿cómo vas y te metes ahí, no? O siquiera avisa, ¿no? ¿Sí me explico? Y sí. todo esto está regulado por cánones nacionales y a veces por cánones diocesanos también. Para que vean que luego, para qué sirven los cánones. Es, Quizás, quizás para un laico le podría sonar o le podría dar idea de que, digamos, ser de la iglesia anglicana bajo esta estructura de gobierno es piramidal, sí, tan piramidal como la iglesia católica. Es decir, es así. Porque yo lo que veo es una transversalización de la participación de laicos en varios estamentos digamos, importantes, ¿no? ¿Qué piensa, obispo? Porque, ah, bueno, por esa ejemplo, es en una una excelente. iglesia católica, en una parroquia católica, el cura es el cura, o sea, no, no, no. Bueno, es que aquí esa es una muy buena pregunta y un día en La Salle un compañero mío con quien me tocó sentarme y resulta que era sacerdote romano y éramos los únicos sacerdotes en toda la clase. Resulta que me platicaba, dice, bueno, dice, es que ustedes, en teoría, pero platicamos este tema lo platicamos, es que ustedes en sus cánones y muy formalmente tienen una especie de como que balance con ese comité parroquial o comité del obispo o junta parroquial y entonces como que medio pueden modular la autoridad del cura, del párroco, del padre. Dice, pero ¿y nosotros no?
porque nosotros la junta parroquial en una católica romana es nada más así como que, pues sí, pues como que para organizarse, para ayudarnos a hacer lo que nosotros digamos Claro, para la y a tómbola. gastar el dinero como nosotros digamos en lo que nosotros digamos, pero eso es lo formal, dice, en la dinámica informal es otra cosa. Que por cierto, esto es parte de un análisis de estructuras y de Sí, administración que se puede, bueno, yo supongo que lo enseñan en los cursos de administración sí, secular y estas cosas, que una cosa es el organigrama, claro. Y y otra una cosa es el la organigrama y la práctica. jerarquía, y lo que está en el Ajá. papel, y otra cosa lo que pasa en la realidad. Y este cura católico romano me dijo, dice, que aunque en la Iglesia Católica Romana la Junta Parroquial no tiene, la mesa directiva, ¿cómo le llaman? Mesa parroquial o algo así. Dice, aunque no tiene nada de poder en el papel ni formalmente, dice, pero luego hay gente que tiene todo el dinero del mundo ahí. Y son los que llegan y te dicen, yo quiero que esto se haga así. Y dice, ya a ver, póntele al brinco, si es el de la lana. Sí, así me lo dijo tal cual, que así es. Que en las parroquias católicas romanas sí es, sí, pues que el padre tendrá todo el poder. Pues sí, pero pues ahora sí como si en inglés, money talks, el dinero habla, ¿no? O con dinero baila el perro o el que paga manda. Entonces sí Mamón. me lo dijo, dice, pues eso es en la teoría, dice, pero en la iglesia católica romana, solo que el padre tenga mucho carácter, mucho colmillo y tenga mucha autoridad moral, solo así pues sí te creo que sea así todopoderoso, dice, porque, dice, en la mayoría de las iglesias católicas romanas, el de los de la lana, manda. Y le dije, bueno, pues ya que lo mencionas, ¿verdad? Este, como en la iglesia anglicana está más estructurado y entonces, sobre todo en los países anglosajones, todo mundo da, entonces no dependemos realmente de una sola persona que dé el dinero. Pero sí, no es por dinero, sino ahí es por prestigio, por autoridad moral y demás, que hay laicos que tienen prestigio y autoridad moral, que tienen todos los años están en la parroquia, que han dado su vida, que han dado su Claro, talento, no solo dinero, talento, tesoros y tiempo también han dado y que han dedicado y que han defendido a la parroquia. Y bueno, tenemos historias heroicas, ¿verdad? claro. Que la han pintado, que se han desvivido realmente por la parroquia. Pues claro que sin dinero tienen tanta autoridad moral y tanta influencia y tanto respeto que pues uno de sacerdote anglicano, aunque no estén en la junta parroquial, no puede uno ignorarlos. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya es diferente. Ahora, Padre Lino, usted tiene razón cuando dice que aunque sea una estructura piramidal, ciertamente hay en la dinámica anglicana y en formal e informal, los laicos sí tienen más juego. Tienen más voz y voto. Simplemente la sinodalidad que tenemos. Así de Así fácil. es, así Ahí es. ya, ahí mínimamente el laico, se puede Sí, quejar. sí, sí. Por lo menos hay estructuras donde, digamos, o espacios donde puede dar su opinión y una opinión, digamos, formal, no informal. Y muy bien que ha dicho, obispo, el término de sinodalidad, porque la Iglesia Católica ahora se ha dado cuenta que la sinodalidad es algo que ellos están tratando de implementar de transversalizar los laicos en toda su estructura, porque se han dado cuenta que como no lo tienen por escrito, entonces se da por tácito, Ah, mira. digamos, una vivencia eclesial demasiado piramidal y vertical, Mm, ¿no? mm. En cambio, nosotros, y me lo preguntó también un sacerdote sobre sinodalidad últimamente, yo les decía, bueno, pero ustedes los anglicanos, me digo, bueno, no creas que transversalizar a laicos significa que se resuelve todo. Significa también el sumar, digamos, la capacidad de, digamos, de diálogo, pero también de diferenciación de cosas. Usted, obispo, ha dicho algo muy importante. Por ejemplo,
la teología de la diócesis. Hay laicos que dicen, pero el obispo de tal ocasión, él creía y decía así. Entonces fue educado de esta manera. Y luego viene otro obispo o viene otro párroco y dice, bueno, ahora vamos a trabajar de esta manera y vamos a comprender una situación moral, ética, teológica de esta manera. Y hay laicos, como usted muy bien dice, que tienen 30 años y dice, no, a nosotros nos han enseñado así, eso está mal, sencillamente, ¿no? Pero, pero yo creo que, No, o sea, es que hay parroquias que, por ejemplo, me imagino que en la Iglesia Católica Romana será lo mismo. No sé si en México, no sé, yo nunca he sido católico romano, no sé si en países latinos de Europa pueda pasar, pero en países anglosajones me imagino que pasa, porque de que pasa entre nosotros pasa que hay parroquias tan fuertes, sí, que tienen un ministerio, un liderazgo laical tan fuerte, tan educado, tan capaz, tan comprometido, que la verdad es que las parroquias no, nada más quieren al clérigo como para, bueno, a mí me tocó ser candidato, no, ya no pude ser candidato porque se me pasó el tiempo de solicitud y bueno, y se dieron un agarrón ahí, por cierto, pero bueno, ese es otro cantar porque realmente sí les mandé mi currículum a destiempo y como una hora pasado el tiempo por diferente horario y porque no me había dado cuenta de esa oportunidad. Una parroquia en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, resulta que una parroquia en donde yo nada más les mandé el código y les dije, yo lo único que les puedo decir es algo. Si ustedes me preguntan por qué quiero trabajar es porque parece que fuimos hechos el uno para el otro. Así de sencillo. Les paso ahí mi currículum, ustedes lo vean y lo disciernan. Resulta que era una parroquia en donde lo único que querían era un rector. Es una parroquia tan grande en donde tienen dinero, en donde tienen no sé cómo, no sé cuántos lectores laicos, ministros de la Eucaristía, tienen como 5 o 6 clérigos, auxiliares, no sé cuántos diáconos y comisiones y ya es una bola de cosas, tienen programas y programas al por mayor y bueno, y todo lo hacen, lo organizan los laicos y todo. Y bueno, y los clérigos ahí están, ¿verdad? También, pero no son esos otros 5 o 6 no son los rectores, no son el jefe. Este, bueno, lo único que querían queremos un clérigo que predique, que sea buen predicador, que haga sermones teológicos, que enseñen, que aprendamos de sus sermones. Bueno, querían a una persona con que diera sermones, pues, o sea, como que al nivel de esa parroquia que era muy, pues ya te imaginarás, ¿no? Profesores de universidad, empresarios, políticos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso era lo que eran ellos, ¿no? Digo, todos tienen necesidades. Y queremos un rector, un clérigo que sea nuestro rector, para que, y lo pusieron por escrito, predique, presida las reuniones las presida, diga, lleve la agenda, es decir, que no que lleve la agenda, no que le escriba, la secretaria le va a pasar la agenda y el punto tal, o sea, que presida nada más. Nada más. Que diga, ya, le toca a usted, ya se le acabó el tiempo, el siguiente, no sé qué, así, votan, quién vota, nada más. O sea, como moderador. diciendo, usted no va a decidir nada, no se meta, no opine. Usted nada más predique, presida la Eucaristía Dominical, ¿verdad? La principal, porque eran como 5 durante el domingo y los otros clérigos auxiliares hacían, pero él tenía que ser la principal, que él predicara, este, que visitara el coro, que les diera papacho, que les echara la bendición, así, que cortara el listón en todas las funciones de sociales y programas sociales que la parroquia tenía, que fuera y cortara el listón el rector y se echara ahí un discursito, una oración y cortara el listón y aplausos. Y pusieron ahí. Ah, pero eso sí, querían que estuviera muy preparado, que si hablaba inglés y español y francés, que bueno, que porque también querían un ministerio para hispanos y un ministerio para franceses de por ahí, que no sé qué, que italianos y que no sé cuánto. O sea, a mí me caía como anillo al dedo.
Entonces yo dije, pues ya. Y lo pusieron, ¿eh? Pusieron esto, fíjense lo que pusieron. Dice, y no tiene usted que ocuparse en meterse en cuestiones de presupuesto, ni de quién sabe qué. O sea, como diciendo, no se meta en lo que no, no trate de arreglar lo que no esté echado a perder. O sea, no venga a cambiar nada. Y esto lo Claro, digo, padre, en relación a lo que usted dice, que ese es otro de los problemas claro. constantes que tenemos los obispos y las que hay en la iglesia anglicana, no sé si en la romana, que llega un sacerdote nuevo y quiere cambiar las cosas. Claro. Y la gente dice, no, espérame. Entonces también es una cuestión de respeto, ¿no? O sea, si yo voy a servir una parroquia, pues es que no voy a llegar a la casa a quererte cambiar la decoración y la pintura. Así es. Aunque también por otro lado, sí sucede, ¿verdad? Que muchos laicos son como las señoras del quehacer. No sé cómo les digan en otros países, famullas, señora del quehacer o el servicio, la señora del servicio, en la que te tiene toda arreglada tu casa muy bonita y Y ni no, tú puedes mover algo porque, cuidado, te te metes regaña. en un grave problema. Te regaña tu sirviento, tu muchacha del quehacer o la señora que hace, o tu housekeeping te Ahora lo regaña porque tiene todo sí. bien acomodadito. Entonces, así también hay laicos. Ahora, lo que es interesante es que en la iglesia anglicana, por sobre todo, y ya por muchos años, la importancia de un laico educado es también, digamos, una prioridad, ¿no? Un laico, o sea, o sea, yo siempre me he preguntado, ¿por qué un teólogo tiene que ser necesariamente pastor presbítero? En otras No, partes del claro que no. mundo, nuestros laicos, hay laicos que son teólogos, pero solo son laicos y contribuyen a la vida de la iglesia. Y Claro. a veces hay laicos que inclusive manejan mucho mejor la teología que el propio presbítero, No, por pero ejemplo, yo puedo porque han dar, estudiado. no, pero y en ese campo y en otros, por ejemplo, aquí la reverenda Lolis, que creo ya salió, bueno, ella es mamá y tiene hijas que atender y muchas cosas y la parroquia y todo, Sí, pero aquí la reverenda Lolis, por ejemplo, pues es un laico, como hay otros aquí que tenemos que, pues, le dices, oye, en cuestión de administración, pues yo me hago un lado y pues tú encárgate porque pues tú sí. sabes, ¿no? Son expertos. Por cierto, en el canon, miren, hasta este es otro conflicto que también hay, que no es infrecuente. A lo mejor no es frecuente, pero tampoco es infrecuente. Les va a dar risa. Hay un dicho que tenemos los clérigos anglicanos, que nosotros preferimos negociar con un terrorista a negociar, o a un secuestrador, bueno, ahora creo que se dice, pero antes creo que era un secuestrador, ¿no? Así, de una situación de rehenes. Bueno, preferimos hoy negociar con un terrorista que negociar con un organista. Porque los organistas, como buenas gentes de cosa de arte y de inspiración, Así, son, pues, como dice el cliché, la mayoría son gente de que sí, hay que saber interactuar con ellos. sí, Sobre todo con la cuestión de su arte, de su, de su sí, talento, ¿no? sí. Bueno, ya se imaginan por qué digo ese dicho de que preferimos negociar con un terrorista que con un organista anglicano. Ahora, yo he corrido con mucha suerte, no lo digo por experiencia, pero sí me he enterado de cada cosa. No sé por qué a mí todos los organistas que me han tocado en mis parroquias, todos son un alma de Dios y son angelitos, un alma de Dios. La verdad. Han sido unos dulces. He corrido con mucha suerte. Pero sí me enteré de otras cosas y sí conozco otros que digo, ay Dios mío. Bueno, el canon dice que el encargado de la liturgia y de la música, porque la música es parte de la liturgia, en una parroquia es el clérigo encargado, punto. Pero el canon por ahí dice, en cuestiones de música se asesorará de expertos en la materia. Y ahí es donde los organistas. Pero bueno, en fin. Pues ya son las 9, ya son las Bien, 10. sí. Nada más lo último que les quiero es una reflexión. El clérigo de una parroquia, aunque tenga un liderazgo laico fuerte, está para no permitir cualquier cosa que no
que es voluntad contraria a la voluntad de Dios. Porque luego, pues sí, es que sí, a veces el laico tiene una visión diferente del clérigo y entonces se pueden cometer cosas que no necesariamente reflejan la voluntad de Dios, eh, en muchos sentidos. Eh, Esa es la verdad. Yo ahorita quisiera tener un ejemplo, pero no se me ocurre nada. El único ejemplo puede ser, no sé, bueno, no es que esté imponiendo nada. Hay algún ejemplo que se dio en un sínodo en Cuernavaca hace años, en donde clérigos muy supuestamente en contra de bendecir parejas gays, en ese tiempo ni se hablaba de eso, ¿eh? Se hablaba de ordenar a una persona gay o no. Esa era la discusión en aquellos años. Estoy hablando de 1900, no sé, 94, creo, no recuerdo. De que si se podía, si el obispo se enteraba de algún clérigo que a lo mejor era gay, que no lo ordenara o sí lo ordenara. Bueno, me acuerdo en un debate, clérigos que se oponían mucho a esto, que decían, no, pues es homofóbico. No sé cómo salió el tema y decían, bueno, pues es que, bueno, si un muchacho llega y se confiesa, pues uno le dice, bueno, a ver, un clérigo que uno pensaría, no total homofóbico, dijo, bueno, es que pobre muchacho, una vez a mí me llegó uno y bueno, ¿y qué le dijiste, padre? Y nosotros así que lo ha de haber mandado al infierno. Y dice, no, pues, yo le dije, bueno, pero tú cómo te sientes, estando con otro muchacho. No, pues padre, es que yo me siento bien, pero pues yo me vengo a confesar porque dicen que es pecado, pero, y que el padre fíjate, y este clérigo le dice, pero ¿no te sientes tú mal? No, yo me siento bien conmigo mismo y con otra persona, nos queremos, nos queremos. Dice, ay, ni dice, mira, pues si tú te sientes bien, entonces no le va el problema. O sea, y todos en el sí nos quedamos así. Pero, ¿cómo? Pues si este es el más que despotrique, que no sé qué, que no sé cuánto, y que está mal y ahora entonces, con esto lo que quiero decir es que una cosa es lo abstracto, cuando hablamos en sentido abstracto, de que la gente gay, y pensamos en una cosa abstracta. Sí, sí, Lo sí. que quiero decir, o el ladrón, o el Sí, adúltero, o el drogadicto, o el alcohólico, o el exacto. ateo, y Sí, pensamos en conceptos, los laicos sobre todo, sin caras. sí. Y en Así. cambio el clérigo, tú lo sabes como sacerdote, el clérigo, pues cuando nos dicen drogadicto, alcohólico, adúltero, ladrón, corrupto, asesino, Así es. este, eh, lo que guste, terrorista, Sí. eh, gay, lo que gustes y mandes, no pensamos, no es abstracto, nos No, vienen a la mente no, no. caras, nombres e No. historias reales, Así sentimientos y es. emociones. Así es. Entonces la perspectiva es otra, la actitud es otra, Otra, completamente diferente, en donde otra. decimos, ah, caray, no, pues es que ahí ya no es tan fácil condenar a las No, personas. no. No Entonces porque tienen son una actitud individuos. pastoral, Así no, es. pero tienen una actitud pastoral diferente Así al que un es. laico pueda tener. Y ahí es cuando yo digo que independientemente de un liderazgo laico fuerte en una Sí, parroquia, la visión del clérigo siempre es indispensable, sí. de compasión de esto, porque además por nuestra propia experiencia, pues nosotros queramos los no, nos parezca o no, hemos tenido drogadictos, alcohólicos, asesinos, violadores y de todo tipo de gente, y también gente gay que se ha acercado a nosotros y nos ha contado su historia, sus sufrimientos, sus de todo. Pues es una perspectiva muy diferente que el laico no tiene. Y es lo mismo que ocurre en el sínodo diocesano. Los laicos y los clérigos tienen una visión, los laicos tienen una visión, los clérigos tienen otra, y el obispo todavía tiene otra. Así es. Porque obviamente, también depende de qué sea que laico. Si un laico es un psicoterapeuta que ha escuchado tantas confesiones como las nuestras, pues también tiene una mejor idea de qué ocurre, ¿no? Pero, por ejemplo, el obispo tiene una visión global de la diócesis que luego ni los clérigos ni los laicos tienen. Y es diferente. Un ejemplo, un amigo mío, clérigo mío, ahora ex amigo, dice, es que lo que me hizo Julio, ahora que es obispo,
Y yo le dije a este laico, le digo, bueno, es que lo que pasa es que si él se pone en mi lugar como obispo, uno como obispo tiene cosas que hacer. Y ni modo. Entonces, por eso digo, son perspectivas. Ahí es cuando, como usted dice, padre, lo que se puede atesorar y valorar de la eclesiología anglicana es que conjunta y trae a la mesa, trae a diálogo en un sínodo, en un caminar juntos, trae la experiencia del obispo, la experiencia de los clérigos y la experiencia de los laicos. Bien. Yo creo que ahí es donde reside el valor de la eclesiología anglicana. Genial, genial, obispo. Creo Y que con con esto termino. genial, sí. Y gracias por esta clase. La próxima clase estamos ya con el padre John, Así con es. las dos últimas clases, siempre agradeciendo al obispo porque nos ha ayudado muchísimo a ingresar y agradeciéndole a todos ustedes también su presencia. Siempre vamos a estar comunicándonos, ustedes saben en qué parte del WhatsApp, comunidad. Y vamos a culminar este encuentro. Por favor, obispo, su bendición. Señor, te pido una vez más, ilumines a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, doquiera nos hallemos en América Latina o más allá. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, en estas horas tan difíciles por las que están pasando. Te pedimos por nuestros hermanos de Nicaragua, por nuestros hermanos en Colombia, por la iglesia en Colombia, por la iglesia en Nicaragua, por la iglesia en Venezuela. Te pedimos por la iglesia en Perú, te pedimos por toda la iglesia en México, te pedimos por nuestra Dios, te pedimos por todas las dios, te pedimos por todos los obispos y demás ministros, laicos y ordenados para que sirvan a tu iglesia y te sirvan a ti y al mundo a través de tu iglesia. Y envíanos, Señor, tu Espíritu Santo y tu bendición para que nos guíe tu Espíritu Santo, nos ilumine, nos guíe, nos dé sabiduría, templanza, fortaleza, prudencia, para continuar con nuestra misión de hacer discípulos en todas las naciones. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y en el amor de Dios y de Jesucristo, nuestro único Redentor y Salvador. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendiga, protege y guarde, quede con ustedes esta noche y siempre. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias. Obispo, un saludo a todos ustedes, Ok. muchas bendiciones. Buenas Y nos noches. encontramos mañana con la próxima clase de anglicanismo. Ahí nos encontraremos. Bendiciones, hermanos. Hasta luego. Bendiciones. Buenas noches.